Hola a todos, soy Roberto Basolo y es Tiempo de Negocios. Cuando muchos de los que están aquí eligieron ser empresarios, allá de jóvenes, probablemente se imaginaban que su tarea principal iba a tener que ver con el cliente, con servir a la sociedad, servir al consumidor, servir al objeto de la organización, el objeto del producto o servicio al que se dedican. En muchos países esta tarea a veces se desbalancea y nos encontramos con que la energía tiene que estar puesta en otro lugar, lamentablemente. Y entonces, en vez de usar toda la creatividad para darle lo mejor al consumidor, nos encontramos con que nuestra planta ha sido violentamente bloqueada. Y entonces vemos que en el sistema social, en vez de regularse por las reglas del derecho, la convivencia y el diálogo, reina el apriete. Verónica Razzini es una de estas tantas empresarias y empresarios que pasó por esa situación y que la manejó de una manera bastante atípica. Hola Verónica, ¿cómo te va? Hola Roberto, buenos días. Muchísimas gracias, Verónica, por estar con nosotros. Un placer. Queremos que nos cuentes tu historia. Le recuerdo a quienes están que en la medida que avance la historia y vayan surgiendo dudas, las pueden ir poniendo en el chat y en la medida que el tiempo vaya dando, los vamos a ir reflejando y me voy a encargar de ir haciéndotela llegar. Pero antes de comenzar, unos minutitos, Verónica, contanos un poquito quién sos vos, tu historia personal y cómo llegaste a tu situación actual empresarial y a qué te dedicas. Bien. Bueno, mi nombre es Verónica Razzini, tengo 41 años, formo parte del grupo Razzini en la ciudad de Rosario. ¿Sí? Tenemos una empresa familiar, un grupo de empresas familiares. Somos tercera generación al frente de las empresas. ¿Sí? Yo formo parte junto con mi padre y mis hermanos, y tenemos un socio también que es externo. Eh, bueno, nada, esto comenzó como un pequeño negocio que fue creciendo, eh, como la mayoría de las pymes, ¿no? En Argentina. Eh, bueno, estudié contador público en la ciudad de Rosario. Siempre estuve en la parte de administración y finanzas en las empresas, y hace unos 3 años descubrí que me apasionaban los recursos humanos. Así que bueno, decidí emprender un cambio, y bueno, con esta posibilidad de estar dentro de las empresas pude moverme y comenzar a estudiar y a prepararme. Bueno, ahí conocí el IAE. Y bueno, esa es un poco la historia de... Nosotros estamos en el rubro construcción, aquí en Rosario, ¿sí? Tenemos una hormigonera, una planta hormigonera que adquirimos hace 3 años. Tenemos, bueno, nuestra empresa más antigua es Corralón de Materiales para la Construcción, que inició mi abuelo por los años 60. Y tenemos una planta recicladora de áridos, también aquí en Rosario, que es modelo en nuestro país, ¿sí? Con certificación de normas ISO 9001, bueno, y estamos muy comprometidos con todo lo que es la economía circular. Así. Verónica, ¿qué te pasó? ¿Qué es esto del bloqueo? ¿Cómo llegás? Contanos un poquito la génesis de ese proceso. Bueno, nosotros aquí en Rosario, la mayoría de los corralones hace más de 10 años que vienen, digamos, hay un plan sistemático del sindicato de camioneros de pasar de manera, extorsionando, ¿no es cierto? Van uno por uno a todos los corralones de materiales de Rosario y todos van cediendo, y entonces el empresario va al Ministerio de Trabajo y firma un acuerdo para pasar a sus empleados al sindicato de camioneros. Esto viene sucediendo desde hace muchísimos años, más de 10, aquí en la ciudad de Rosario.
con todo un sistema organizado, ¿no? En el cual el Ministerio de Trabajo forma parte de esta situación, ¿sí? Y eso sí es ilegal, digamos, es ilegal, no pueden obligarte a que vos vayas y decidas por tu parte, porque en realidad los empresarios no decidimos a qué sindicato van a pertenecer nuestros empleados, eso lo demanda la actividad a la que vos te dedicás. Cuando vos inscribís a tu empresa, eh, la actividad demanda el sindicato. Bueno, cuando fueron cediendo todos aquí en la ciudad de Rosario, a mí todos los años me invitaban amablemente a que de manera compulsiva fuera al ministerio a firmar un acuerdo. La verdad es que siempre manteniéndome a derecho y dentro de las reglas de lo que lo legal demanda, yo me presentaba en el Ministerio de Trabajo todos los años y les decía que si no había una demanda del Ministerio de Trabajo que diga que yo tenía que hacerlo, de motus propio no lo iba a hacer, porque no corresponde. Porque no corresponde. Bueno, esto sucedió durante mucho tiempo y el año pasado, un día llegamos a trabajar, un lunes cualquiera, como cualquier lunes en las empresas, y en 2 de ellas nos encontramos con que teníamos manifestaciones, los empleados de planta habían salido a las puertas de las empresas, decidiendo no hablar más con nosotros, y bueno, con todo un despliegue del sindicato de camioneros en las puertas, colectivos, carpas, gazebos, la verdad impresionante el despliegue. Bueno, tratamos de buscar a alguien con quien hablar y nadie nos hablaba. Cuando yo me acerco, bueno, primero se acercaron los mandos medios de las empresas para buscar información sobre cuál era la demanda que tenían. Al principio nadie nos decía nada, después nos empezaron a pasar celulares de delegados del sindicato de camioneros y nos decían que simplemente nos teníamos que acercar al sindicato para negociar. Bueno, acudimos al Ministerio de Trabajo para explicar esta situación. Cuando acudimos al Ministerio de Trabajo, el Ministerio ofrece una audiencia para el otro día. Bueno, el sindicato no se presenta, pasa una semana, nosotros empezamos a constatar mediante escribanos que no nos estaban dejando, o sea, a cada persona que se acercaba a querer venir a retirar sus mercaderías o a proveedores, no los dejaban entrar, no los dejaban ingresar. Les decían que había un conflicto gremial y que se alejaran porque si no iban a tener consecuencias. Así empezó. Después, bueno, con el paso de los días todo se empezó a poner un poco más violento, nosotros no cedíamos, presentamos una denuncia penal con todas estas pruebas de lo que estaba sucediendo, la denuncia fue aceptada por la Fiscalía y comenzó la investigación. Bueno, el Ministerio de Trabajo determina que ellos no podían entender en conflictos de encuadre sindical porque no tenían la potestad para hacerlo. Bueno, las manifestaciones en las puertas de las empresas se hacían cada vez más violentas. Estábamos en medio de Perdón, la... perdón, Verónica, que te interrumpo un minuto acá, porque Sí, sin ánimo de perdernos en los detalles, lo que yo sí, voy escuchando es que vos sí fuiste siguiendo todo el procedimiento que la ley por te supuesto, habilita frente a un delito, por supuesto. ¿correcto? Sí, sí, sí. Entonces, Bueno, entonces contanos un poquito, por ahí es un poco de intimidad, pero ¿cómo armás? ¿Cómo te planteas ante esa situación? ¿Cómo armás tu estrategia para enfrentar un delito? Un delito en el cual el Estado, quien tiene que defenderte, no lo hace. Porque esta es una situación compleja. Estamos frente a un delito y quien debe cuidar que el Estado de Derecho, que la armoniosa convivencia entre ciudadanos funcione, no lo hace. ¿Qué te planteaste ahí? ¿Cómo decidiste operar? bueno, obviamente que éramos un equipo, no era yo sola. Aquí somos un Perfecto. equipo
lo cual es fundamental y fue sumamente importante el trabajo en equipo, porque fue una guerra y realmente era todos los días reunirnos y armar estrategias, bueno, y pensarlas y pensar en cada movimiento, y con la asesoría de un equipo de abogados que realmente, o sea, el día que tomamos la decisión de dar esta batalla, ¿no? Todos nos sentamos y dijimos, bueno, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Cuál es nuestra convicción? Y vamos hasta el final. No vamos a permitir que nos arranquen la empresa. Nosotros siempre sentimos que ceder ante esta extorsión, era entregar las llaves de nuestra empresa a personas que iban a entrar acá a decidir, ¿no? Por nosotros, porque, o sea, en el medio vos vas, ya prácticamente convivíamos con esta gente en las puertas todos los días, y yo me acercaba, charlaba con ellos, y bueno, ya iba viendo cómo era un poco el pensamiento, y nada, siempre con muchísimo resentimiento, ¿no? Y mirándonos desde un lugar tan feo, ¿no? Entonces vos empezás a pensar en que una vez que ellos están acá, vos todos los días vas perdiendo la posibilidad de crear valor, ¿no? Que es lo que nosotros como empresarios estamos intentando todos los días al hacer crecer nuestras empresas. O sea, fueron muchas cosas, y el armado de las estrategias fue sumamente importante. Los abogados nos plantearon a nosotros como familia y como directores, que teníamos que entender que nos íbamos a pelear contra un sistema, no nos íbamos a pelear contra un sindicato. Y bueno, creo que la palabra siempre fue convicción. Fue Está bien. convicción. Puede ser, podemos hacer un zoom en vos. ¿Qué te pasa por dentro y cómo lo manejas? Porque acá te veo con una enorme sonrisa, dialogando tranquila, pero, pero me parece que sería injusto que quienes te están escuchando no conozcan un poquito más de aquello por lo que pasaste. Es como esas películas que uno ve que parece todo rosa y no tiene nada de rosa. No, ¿Cómo fue ese proceso interior? fue muy oscuro, más que rosa. Y no, fue difícil porque nosotros, las empresas están ubicadas en un barrio en zona sur de Rosario, ¿sí? Que es el barrio donde yo nací, donde crecí, donde tenía mi casa. Mi casa estaba a 5 cuadras de las oficinas comerciales y de uno de los depósitos. Y mi papá vivía también muy cerquita, mis hermanos no, mis hermanos están más alejados. Eh, a las 2 semanas de que empezó el conflicto, yo soy una chica de barrio, o sea, así como yo salgo a la calle, voy, hago los mandados, a mí me conoce todo el mundo, y se empezó a poner complicado porque me amenazaron, me dijeron que sabían dónde estaban mis hijos, me mostraron armas en una oportunidad en una esquina. Uno de los días que fui a las audiencias del Ministerio de Trabajo, me esperaron 15 o 20 en la puerta. O sea, eran todos delegados y gente del sindicato, me insultaron, me escupieron. O sea, viví situaciones que fueron muy indeseables. Pero bueno, a medida que las iba viviendo también los iba conociendo y sabía que ellos llegaban hasta ahí. Y la verdad es que me dediqué a estudiarlos, a cada uno, y empecé a ver cómo se manejaban, empecé a ver cómo eran cada uno de ellos. La verdad es que si vos me preguntás, yo cada vez que ellos querían hacer un accionar, siempre estaba metida ahí en el medio, porque les perdí el miedo. Al principio sí me asusté muchísimo, me tuve que mudar, porque cuando me dijeron que ellos sabían dónde estaban mis hijos, me hicieron llegar ese mensaje, me asusté mucho. Y bueno, me fui a un lugar afuera de Rosario,
Así que aparte de vivir todo lo que estaba, la situación que vivía todos los días cuando venía a trabajar, todos los días tenía que ir a un lugar que no era mi casa. Estuve un par de meses viviendo lejos, con, cambiando mi familia de lugar. Fue todo bastante complicado. Pero bueno, también con el paso de los días nos fuimos uniendo mucho como familia, y también eso nos hizo, nos llenó de energía y de valor, y cada vez estábamos más seguros de que no íbamos a dar el brazo a torcer, y bueno, yo me sentí muy acompañada por mi familia en ese momento, y soy un poco así como no sé si la líder, pero sí soy la hermana mayor y siempre me tocó ir al frente, y la Déjame, verdad que perdón, Verónica, la verdad es que, a ver, primero te voy a expresar lo que me pasa a mí, que por ahí le pasa a otro oyente. Yo me pongo en tu situación y dudo que hubiese tenido tu coraje. O sea, yo soy papá en tu mismo lugar, dudo y me genera una profunda admiración. Me gusta porque vos vas señalando algunos aspectos que hacen que ese coraje se consiga. Hay un aspecto que señalaste al principio que decís, esto fue un trabajo de equipo. Si yo lo hago solo, es muchísimo más difícil. Necesito tener una dosis de coraje y de fortaleza normalmente más grande. En equipo, contenida, sostenida, es más fácil. Lo segundo que dijiste, por ahí esto del equipo, por ahí lo sabemos más, aunque a veces lo olvidamos. Lo segundo que dijiste, por ahí es más novedoso, y decís, vos hablaste casi de empatizar con ellos. Te metiste a entenderlo, te metiste a conocerlos, empatizar y acercarte, y acercarte. Eh, ¿Hay algo más en esa lógica de sostener el conflicto y evitar que esto se vaya de cauce? ¿Hay algo más que nos puedas ayudar para pensar a cada uno de nosotros ante una situación similar? Mira, yo creo que eso en cada situación se da de manera diferente, en cada empresa se da de manera diferente, porque creo que cada director o que cada gerente tiene una relación distinta con la gente, ¿no? Somos todos distintos. Eh, yo me consideré siempre muy cercana con todos. Por eso yo los iba a buscar, o sea, cuando iba y me acercaba a las esquinas, o los buscaba para charlar a los chicos que trabajaban conmigo, ¿no? Y los llamaba por su nombre y le decía, Gastón, vení, habla conmigo, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿No? Ellos no les prohibían hablar conmigo, pero esto qué sé yo, de ser yo, creo que básicamente pasaba por ahí, ¿no? Nosotros somos gente simple, somos gente que justamente empatizamos mucho con el personal, y bueno, venimos creciendo mucho en los últimos años, pero bueno, seguimos manteniendo siempre esto de la unidad en la empresa, bueno, porque nos parece importante, y bueno, fue un poco la La, ver- estrategia. la verdad es que me vienen a la cabeza números, y en Argentina había antes de la pandemia, más o menos durante 10 años estable, alrededor de 600.000 empresas, mayoritariamente pymes. Con la pandemia se han perdido muchas, no sabemos del todo exactamente qué va a quedar después de este año. Eh, pero yo te veo, te escucho y digo, qué distinta es, o qué esta imagen de empresario, de a veces ese estereotipo social barato, al cual se le pega fácilmente y se le echan las culpas de todo lo que pasa en el país. Te veo a vos, Verónica, y veo esas miles, cientos de miles, porque llegan a 500.000, serán ahora, no lo sé, medio millón de personas
que se levantan, que tienen su familia, que están en el barrio, que están en la empresa, y que hacen la Argentina y que crean la riqueza y que sostienen cada vez menos sobre los hombros esa sociedad. Para sostener esto, y vos decías, esto es algo que te dijeron al principio, esto es algo sistémico que hay que cambiar, entendé, te dijeron los abogados, te dijeron el equipo que hay algo sistémico. Y para enfrentar a eso sistémico, vos diste un salto y dijiste, bueno, esto me pasó a mí. Se resolvió, perdón, antes de ir a lo que estás haciendo a futuro, contanos un poco cómo se resuelve, porque sería una lástima que la gente, no hay tantas historias que terminen parcialmente bien. Contanos un poquito cómo se resuelve el final de la historia. Bueno, Y mira, después nos vamos al futuro, que es el movimiento antibloqueos. bien. Como te conté antes, nosotros acudimos al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo nos cerró las puertas y nos dijo que no entendían el encuadre sindical y que no podían hacer nada. Bueno, ante los incumplimientos de los protocolos COVID, hacían asados en la puerta de las empresas, o sea, comían sin barbijo, sin cuidados, nos generaban riesgos a nosotros, aplicamos suspensiones, todo siempre dentro de lo que nosotros podíamos hacer como directores de las empresas, ¿no? Y hubo un día puntual donde un fiscal en flagrancia corrobora los bloqueos y decide llevarse a los trabajadores y a los delegados del sindicato detenidos, ¿sí? Librando una restricción perimetral. A causa de esa situación nosotros ahí los despedimos con causa, ¿sí? Ya comprobado el boicot, el bloqueo, con todas las pruebas sobre la mesa y ya con detenciones en el medio. Cuando nosotros aplicamos estos despidos con causa, el Ministerio de Trabajo manda una conciliación obligatoria. Pero que nosotros no podíamos entender porque decíamos, ¿cómo puede ser si ustedes no entienden el encuadre sindical? Ah, no, pero la conciliación obligatoria ahora no es por eso, la conciliación es por los despidos, pero los despidos están dentro de una denuncia penal. Bueno, una cosa que no se puede explicar, que el ministro nunca se presentó a la Cámara de Diputados a explicar porque hubo Estás pedidos. hablando exactamente del ministro de la provincia de Santa Fe. Sí, sí, exacto, Bien, sí, exacto. A mí bien, literalmente en el Ministerio de Trabajo me apretaron y me amenazaron para firmar bien. esa conciliación obligatoria, lo cual yo me negué. Bueno, pasaron los días, nosotros ratificamos los despidos y ellos fueron a la Justicia Laboral de Rosario a pedir la restitución de los puestos de trabajo y en un fallo inédito en el país, la jueza laboral, Paula Calace Vigo, denegó las cautelares de restitución y aseveró, ratificó que los despidos estaban correctamente hechos. A lo cual ellos apelan y la Cámara pide una audiencia de conciliación. En ese interín ya la mitad se había bajado del conflicto. Nosotros les ofrecemos para dar por terminado el conflicto, porque a todo esto habían pasado 3 meses en el medio, lo cual fue una locura. Nosotros cerramos, en un momento decidimos bajar las persianas porque el nivel de violencia era incontrolable en las puertas de las empresas, había mucha gente que se estaba quedando sin poder trabajar, lo cual era terrible, y se peleaban ellos contra los sindicalistas, no había nadie que nos defendiera, esto era un caos, entonces decidimos cerrar la empresa, y ante esta situación, bueno, la jueza denegó las cautelares, la justicia laboral imputó, la justicia penal imputó a los delegados del sindicato de camioneros, imputó a los empleados, situación inédita también porque no había sucedido, y bueno, cuando todo esto se empezó a resolver, nosotros empezamos a ver un poco de luz y decidimos volver a abrir las puertas porque había 80 empleados que estuvieron al lado nuestro, y de eso quiero hacer un paréntesis, y quiero decir que fue tan importante haber estado, o sea, fueron 20 los que salieron a las puertas, ¿no? Pero hubo 80 que se pusieron la camiseta
y estuvieron a nuestro lado y nos acompañaron y se bancaron todo, pobres, se bancaron todo para defender su trabajo, y la verdad es que creo que pusieron el nombre del equipo allá arriba, porque eso es algo que siempre yo quiero rescatar, ¿no? El equipo de trabajo, porque la pasamos muy mal, pero bueno, gracias al valor que le pusimos y a la fuerza con la que la peleamos, creo que logramos estos resultados y bueno, nada, y nos llenó de esperanza, y tuvimos la oportunidad en ese momento de cerrar las empresas y de trasladarnos. Tuvimos ofertas para irnos a Uruguay, tuvimos ofertas para irnos a Paraguay, y decidimos quedarnos acá. Uf, muy fuerte, muy fuerte. Eh, y antes de pasar a la siguiente pregunta, eh, el sistema, el sistema judicial, o sea, la justicia en este momento, en lo que vos estás contando, funcionó adecuadamente en el caso de ustedes. Los Sí. canales formales, jurídicos establecidos para la resolución de conflictos en el marco institucional funcionaron, funcionaron. Ustedes hicieron todos los pasos que había que hacer, trabajaron en equipo, cuidaron múltiples dimensiones, pero funcionaron. Lo que es tal vez una de las mejores noticias que uno puede escuchar en eso. Ahora, vos, Verónica, después de esta historia decís, hay muchos más, no voy a resolver solo mi problema. Y entonces te metes a empujar un movimiento. ¿Nos contás un poquito cómo lo hiciste y qué están tratando de hacer con este movimiento? Sí. Bueno, mira, a raíz bueno, nosotros volvemos a trabajar el año pasado, empezamos a reconstruirnos porque el golpe fue muy complicado, el embate fue terrible, la situación económica de las empresas se puso, o sea, sumale a la pandemia y sumale a lo que es la situación general de Argentina, ¿no? Esto para nosotros fue casi letal, pero bueno, eh, con toda la energía para reconstruir y para volver a trabajar, arrancamos de nuevo, y más o menos en marzo, abril de este año, es noticia en todo el país las imputaciones a los delegados del sindicato de camioneros, lo cual fue, bueno, una noticia muy renombrada porque bueno, se buscó como leading case en todo el país, ¿no? Empezar a mirar esto en la justicia penal, porque bueno, si vos mirás todo el caso en general, es una luz de esperanza para los empresarios, ¿no? A raíz de eso, empecé a recibir muchísimos llamados de muchos empresarios de todo el país, de todos lados. Y bueno, junto con Bernardo Fernández de Parque Ader, que bueno, vivió una situación en marzo de este año muy similar, y nosotros nos conectamos a raíz de que, bueno, a él también el Sindicato de Camioneros le bloqueó los ingresos a su parque industrial, y 30 empresas quedaron sin poder trabajar, lo cual fue terrible. Bueno, su caso también fue renombrado, lo pudo resolver más rápido, pero decidimos que bueno, teníamos que Perdón, hacer perdón, algo. Verónica, porque lo estás diciendo rápido. En este caso, el que estaba bloqueado era un parque industrial, no era una empresa, eran todas las empresas operacionales. Exacto, Acuden había a un vos y vos. conflicto en una, y Ah, bloquearon el parque industrial. O sea, 40 bien, empresas sin poder trabajar por un bien, bien, conflicto de bien. encuadre también. Bien, y entonces ustedes ahí le facilitan toda la tecnología, por llamarlo de alguna manera, o le comunican todo el modo en que ustedes habían procedido dentro de la ley, dentro del marco jurídico. Eso, este hombre, contanos un poquito más entonces, ¿qué le Y transmiten? Bernardo, lo de Bernardo fue diferente, pero tuvimos la misma metodología, ¿sí? Dentro de los pasos que la ley nos contempla, nos fuimos moviendo de la misma manera y, bueno, y obteniendo también resultados. Bueno,
en ese momento, yo, bueno, a raíz de mi conflicto conocí a Florencia Arieto, que es abogada penalista, que es especialista en estas cuestiones sindicales. Este año tuvimos la posibilidad de conocernos personalmente y hablar sobre nada, sobre estas ganas de salir a dar este mensaje, ¿no? De decir que no es fácil, porque la verdad es que no es el camino más fácil, pero lo podemos allanar y podemos trabajar en armar un método y tenemos protocolos para ayudar a los empresarios en estas situaciones. Y es esto de decir, queremos ser parte de la solución a un problema, ¿sí? No quiero seguir siendo funcional al problema. Y eso es con lo que me encuentro cada vez que recibo un llamado de un empresario que me dice, mira, a mí me extorsiona el sindicato hace años pidiéndome coimas, pidiéndome cosas que son imposibles, y ¿qué hago? Voy y cedo para poder seguir trabajando. Y es una locura. Entonces, la idea es dar este mensaje, ¿sí? Generamos este movimiento para dar este mensaje de compromiso a los empresarios. Creo que fuimos todos muy pasivos durante muchos años, durante mucho tiempo, cedimos un montón, y creo que llegó el momento donde tenemos que decir basta. No podemos seguir cediendo ante estas situaciones. A ver, Sí. Verónica, yo te escucho y lo que estás diciendo o señalando es todo el empresariado, mayoritariamente el empresariado argentino, ha resuelto su problema aislado individualmente. No ha sabido el sector empresarial dar una respuesta de conjunto. Entonces siempre ha estado, cada cual lo resuelve a su manera, que es el peor modo de resolverlo. No existe un país que pueda tener un futuro sin un sector empresarial vibrante. No podemos pensar. Y ese sector empresarial tiene que unificar su voz. Lo que vos nos estás en este momento mostrando con tu hacer es una posibilidad de todos esos caminos que se pueden emprender. ¿Cómo hace alguien para... ¿Qué es este momento? ¿Tienen personería jurídica? Estamos ¿Y en cómo se Constitución. conectan con vos? Estamos en Constitución. Tenemos un correo electrónico, informacionmeap@gmail.com. Estamos justamente organizando lo que es la comisión directiva. Es todo muy nuevito, es todo, digamos, esto se gestó a raíz de que dijimos, un día lo contamos, dijimos tenemos esta idea, Florencia lo comentó en un programa de televisión y muy rápidamente empecé a recibir cantidad de correos electrónicos y de llamados y de lo que nosotros llamamos pedidos de auxilio. Y bueno, en el movimiento ya tenemos nuestros 2 casos de éxito, ¿sí? Bueno, que son empresas que han tenido conflictos por bloqueos y que hemos podido resolver cada vez más rápido, y eso es lo que me da una enorme alegría, de poder decirles de que evidentemente las metodologías que estamos aplicando y que estamos ayudando y asesorando sirven porque cada vez logramos que los bloqueos se desactiven más rápido. Y hay casos donde logramos que ni siquiera lleguen a bloquear, ¿sí? Porque aplicamos las denuncias. Hay una estrategia básica y que es el tema de la denuncia penal, ¿sí? Los empresarios antes iban a una comisaría a hacer una denuncia, y recuerden que nos estamos peleando contra un sistema, no nos estamos peleando contra un sindicato. Entonces, hay un montón de tips que nosotros podemos pasarles para que ellos sepan cómo encarar esta situación y dar esta batalla y no ceder más ante estas locuras, ¿no? Ante esto ¿Dónde fue el segundo caso de éxito? ¿En qué lugar? Porque esto ya no es algo santafesino. No, el primero fue Química Oeste, en Esteban Echavarría, ¿sí? Bueno, ayer desactivamos uno en La Matanza, ¿sí? Bien. Una distribuidora muy importante, y la verdad es que ayer estábamos muy felices porque el llamado lo recibimos antes de ayer a las 8 de la mañana,
enseguida nos pusimos a trabajar para hacer las denuncias correspondientes, y ayer pudimos desactivar el bloqueo a la tarde, y la verdad es que, bueno, antes, ya te digo, yo estuve con bloqueos intermitentes durante casi 3 meses, hubo empresas que, bueno, estuvieron semanas. Hoy ya estamos hablando de que bueno, los fiscales se comprometen con esto, y bueno, son muchas herramientas que estamos consiguiendo, ¿sí? Pero hoy se está trabajando para mejorar estos tiempos, y bueno, el objetivo es que si todos homologamos una conducta como empresarios, ellos no van a poder seguir avanzando de esta manera. ¿Cuántas empresas hay hoy formalmente en el movimiento y cuántas otras se han comunicado y no participan del movimiento? Mira, yo he recibido, o sea, en contacto estoy con más de 50, ¿sí? Que no forman parte del movimiento, pero tienen situaciones latentes y quieren prepararse para cuando les suceda el tema del bloqueo, porque están amenazados durante mucho tiempo, y mucha gente me llama y me dice, mirá, ya decidí que no voy a seguir entregando dinero, no voy a seguir cediendo, no voy a permitir más la extorsión, ¿cómo tengo que prepararme? Bueno, en cada caso siempre es diferente, pero sí cada vez toman más coraje para denunciar. En el movimiento hoy somos 35 empresas, ¿sí? que estamos formando parte, y va creciendo todos los días. Y llamados, tengo días que recibo 3 o 4 llamados por día, tengo semanas donde recibo 8. Estamos tratando de armar un mapa de situación para ir analizando cómo se mueven en cada localidad, en cada provincia, cómo se mueven también los fiscales, los jueces, cómo actúan los ministerios. En realidad empezamos a trabajar sobre metodologías para poder resolverlo cada vez más rápido. Perdón, Breno, porque están acá el chat que está empezando a ponerse. ¿Podés repetir bien, aunque sea el email para contactarse, cuál es? Sí, si querés lo escribo en el chat, así, Dale. Pero así podés decirlo también en voz alta, las dos cosas, para que te... información meab@gmail.com. ¿Sí? Bien. Una Y nos pueden cosa, a seguir en ver, Twitter, que en Twitter, bueno, es como que tenemos mucha, ahí es donde tenemos más interacción, y en Twitter es @meabargentina, o en Twitter, digamos, así nos encuentran. bien, si lo podés también escribir en el chat mientras... Dale. la verdad es que, la reacción que está entre los participantes, el número es extraordinario, porque que ya tengas equipo y es extraordinariamente bajo. Digo, cuando yo veo que hay más de 500.000 pymes, realmente no sabemos ya el número que quedó. Hay muchísimas que han sufrido y sufren la extorsión. Un modo que se parece muchísimo a la mafia siciliana, en el cual te aprieto y te cobro peaje. O sea, es del encuadre institucional más pobre en el cual puede vivir una sociedad. Y nos hemos acostumbrado. Entonces, la sensación es que hay muchísimas más empresas que podrían ser parte de esto y ser parte de este equipo. Ya casi estamos en tiempo, pero me gustaría darte un espacio final para alguna reflexión de cierre ante esta situación y ante este rol de ser empresario pyme en la Argentina 2021 y tal vez en Latinoamérica donde por ahí estas cosas también suceden. ¿Cuál sería ese mensaje? Mira, yo creo que llegó el momento donde tenemos que comprometernos, ¿sí? Tenemos que comprometernos con nuestros valores, creo que eso es fundamental. Tenemos que comprometernos con esto de dejar de tener miedo. Yo sí hay algo que siento que tengo como misión, es inspirar a los empresarios a que dejen de tener miedo. Nosotros somos los dueños de nuestras empresas, ¿sí? Nosotros tenemos que tener el valor de defenderlas. No podemos seguir permitiendo que pase esto. Creo que si nos unimos y homologamos conductas en todos los lugares, vamos a poder desactivar
esta situación. Estoy completamente convencida de que eso suceda. Creo que ese es el mensaje, inspirarlos a que dejen de tener miedo porque tenemos la ley de nuestro lado, lo que hacemos nosotros es generar trabajo, generar riquezas, y somos la única salida que tiene este país, ¿sí? No hay otra forma. Si nosotros no entendemos que somos la solución a este problema, no va a venir ningún superhéroe a salvarnos. Realmente creo que es un momento bisagra, siempre lo digo, y por eso siento que quiero contagiar, a los líderes y a los empresarios a que se comprometan con defender sus empresas, ¿sí? Creo que cada vez tenemos más herramientas, cada vez podemos hacerlo de mejor manera, y bueno, y creo que tenemos que dejar de ser parte del problema para empezar a ser parte de la solución. Bueno, Verónica, muchísimas gracias. Con una pequeña reflexión final, un mensaje es que la patria va a tener la grandeza del precio que estemos dispuestos a pagar para hacerla grande. Será directo. Tu mensaje ha sido súper inspirador, como dicen algunos en el chat, una bocanada de aire fresco. Este mensaje lo vamos a subir a LinkedIn, lo vamos a subir a YouTube, debajo de los episodios de Tiempo de Negocios. Nuevamente, muchísimas gracias y muchísima suerte, Verónica. Gracias, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Adiós a todos, nos vemos en el próximo episodio de Tiempo de Negocios.